Con respecto a la historia del periódico, se puede comenzar diciendo que las primeras iniciativas se dieron en Italia. Entre el 69 a.C. se puede ver que el Senado tenía una publicación diaria para notificar de sus actividades. Posteriormente, en Venecia se poseía la Gaceta, que se obtenía con una moneda de este mismo nombre, que era un boletín militar. Luego, en el siglo XVII, surge la libertad de prensa en Reino Unido. Para continuar, de Reino Unido pasamos a Norteamérica, donde llegan estos periódicos europeos debido a la gran comunidad que había de europeos en Norteamérica y que leían periódicos. Sin embargo, la prensa comenzó a ser netamente de Estados Unidos alrededor de los años 1800, ya que querían independizarse de la cultura europea. Así que periódicos como el Penny Press en 1833 surgieron para fomentar la lectura y la cultura dentro del país. En Venezuela es hasta 1808 surge la Gaceta de Caracas, la cual fue un periódico que se encargó de hablar de las actividades que realizaba el gobierno, igual que el Correo del Orinoco para 1818. Después, para los años 20 y 40, resultaron dar los mayores cambios a los periódicos, ya que se dio bastante importancia a la primera plana, se incluyeron las fotografías y se jerarquizó la información y también se colocó esta misma en secciones. Para el siglo XIX se utilizó el telégrafo para obtener informaciones de otros países y así tener variedad de información. Con respecto a los periódicos en la 1.0, era una copia tal cual del periódico en digital. En la 2.0 se permitió crear contenido y en la 3.0 está la socialización de la información. Con respecto a las revistas, se tiene de que es una conjugación entre diseño, contenido y tecnología. Tiene que ser en un formato agradable para la lectura, tiene que tener un buen uso de colores e imágenes y uso de elementos llamativos. Respecto a las bases del diseño, son bastante simples, ya que se tiene elementos muy básicos como los colores, los cuales si no se saben usar se necesita que simplemente se utilice una base de escala de grises, los títulos que tienen que llamar la atención, las imágenes que tienen que estar obligatoriamente presentes y los textos colocados en columnas y que no sean tan agresivos y que sean agradables a la vista. Con respecto al rediseño de periódicos y revistas, esto se hace para que se note una mejoría dentro del periódico de la revista. Lo hacen para crecer o expandirse, a pesar de que es una inversión grande que se puede hacer en diseñadores e investigadores de mercado. Esto se nota por el interés del cambio, para ver una imagen nueva dentro del periódico o de la revista. En las partes del periódico podemos apreciar la parte de la cabeza, que es la parte superior de lo que vendría siendo la primera plana. Lo que se conoce como sábana es la maqueta en blanco de donde se diseña el periódico. La mancha es el área de esta maqueta, el lomo es la parte izquierda del periódico y el corte o la orilla es la parte derecha. Profundizando más en el área de la cabeza del periódico, podemos ver el logo, que es el nombre o la forma en la que se le identifica el periódico. Tenemos las orejas, que son las partes a los lados que está del logo, y se utiliza generalmente para espacios publicitarios. El lema es una frase con la que se le identifica al periódico. En ejemplo del diario El País de España, el lema sería el periódico global. La línea de fecha es una línea utilizada para colocar la fecha, el precio, número de edición, ediciones totales del periódico, información básica que puede ir resumida en una sola línea. La bandera es un espacio grande entre todo lo que viene siendo la cabeza y el resto de la primera plana. Elementos como antetítulo, título, subtítulo
forman parte del cuerpo de una noticia. El corondel, que es una línea divisora, puede ser visible o puede ser invisible entre columnas o informaciones, y simplemente es para hacer divisiones entre los textos. El interludio, que es una frase corta entre informaciones. La pleca, que es una línea horizontal visible para separar una misma información. El filete, para separar informaciones diferentes. La retícula, que es para se refiere a el columnaje. El pie de la página, que es la parte inferior. Se tiene la columna, que es el texto posicionado en un cuadrado. El recuadro, que se utiliza para señalar alguna información importante. Se tiene el pase, que es la parte donde está el número de la página, generalmente la parte superior. La ventana, que invita a un pase. Los créditos, que se utilizan en las fotografías para señalar el autor. La fotografía, que es la imagen que se utiliza en las planas y en las páginas de los periódicos para ilustrar. La fotoleyenda, que es una información acerca de esta fotografía. Y la trama, que es una información remarcada en un recuadro, puede ir en un color o no.